Vale. Pues como bien ha dicho Yodra, vengo a hablaros un poco sobre cómo los usuarios mienten, ¿no? Bueno, más que ser un... es una realidad, ¿no? Que los usuarios, quieras o no, mienten y muchas veces mienten porque nosotros provocamos que nos mientan, ¿no? Entonces, lo que vengo aquí a contaros un poco es cómo podemos hacer user research, cómo podemos obtener feedback intentando evitar estas mentiras, ¿no? Siendo lo más real posible. Entonces, son un poco estos tips para poder ser buenas detectives, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nada, me presento así brevemente. Yo empecé en el mundo laboral como creativa publicitaria en varias agencias, ¿no? Entonces, mi rol era un poco buscar cómo podíamos empatizar con nuestros clientes para poderles vender pues, desde un coche a una barra de pan a cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo aquí, cuando trabajaba aquí, me daba cuenta que muchas veces vendíamos productos muy básicos, como eso, como una barra de pan o unos yogures, como si fueran la solución a todas tus carencias emocionales y personales, ¿no? Entonces aquí dije, qué guay poder encontrar estas necesidades que la gente tiene, pero no me gusta venderles un yogur con eso, ¿no? Porque no se puede hacer algo más. Entonces aquí descubrí toda la parte más del diseño de producto, más toda la parte de UX, empecé a formarme y aquí fue cuando iteré y me fui directamente al mundo startup, ¿no? Porque es un mundo en el que puedes probar más cosas, puedes jugar más y te lo pasas mejor, bajo mi punto de vista. Entonces, nada, fui pasando por varias startups, tuve un periodo como freelance que me permitió pues, jugar mucho. Sí que es cierto que la parte de research ha sido a lo mejor en la que más he podido dedicarle más tiempo o más amor y la que me gustaba más, de aquí esta charla también. Y ahora actualmente estoy como diseñadora de producto en una startup que se llama Fazume, cuyo reto es el hecho de digitalizar todo lo que es el alquiler de inmuebles, ¿no? Toda la gestión de propiedades y demás. Cualquier dato que queráis de más o para contactos, podéis encontrarme como Laia Marte en cualquier red social, en cualquier sitio. Y nada, y así brevemente como presentación, ¿vale? Entonces, como os he comentado antes, lo que me gustaría es que no fuera una charla muy de monólogo, ¿no? Sino que podamos ir interviniendo. Hay espacios pues, para jugar, para poder ir haciendo preguntas, entonces que sea lo más participativo posible, ¿no? Entonces, me gustaría empezar esta charla haciéndoos esta pregunta, ¿vale? ¿Vosotras creéis que existe el mal feedback? ¿Qué pensáis? Sí, total. O sea, no me gusta. Y no te digo por qué, ¿no? ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? Entonces, ¿existe el mal feedback? Totalmente. Que yo no lo Pero también llamaría, porque cada... Sí, perdona, Ale, habla. no, perdona, que yo no lo llamaría feedback de hecho, sino que la gente opina y ya está. Como que sin por qué. Vale, muy bien. Pues antes de contestaros a eso, os voy a pedir que me acompañéis en esta triste historia, ¿vale? Supongo que muchas de vosotras conoceréis Los Simpsons, ¿no? Creo que no existe nadie en la faz de la Tierra que no os haya visto nunca. Y no sé si recordaréis un capítulo en el cual hacían un focus group, una empresa de juguetes, ¿no? Que iban a la escuela a preguntarles a los niños cómo querían que fuera el regalo estrella para esas navidades, ¿no? Entonces, en este capítulo lo que hacían era, hacían este estudio y recogían todas las peticiones de estos niños, ¿no? Quiero un juguete que tenga telescopio, periscopio, que saque fuegos artificiales, que sea suave, peludito. Entonces recogieron todas estas peticiones de los usuarios en su research y lo que crearon fue Fanso, ¡tachán! Que no sé cómo, creo que era Fanso en la mayoría de idiomas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con esto? Era un productazo, porque además de tener todo lo que los niños querían, era capaz de destruir a su competencia. Tú vendes esto como inversor y como persona que lo crea y te parece, ¡buah! Lo tiene todo, es un productazo. Pero ¿qué pasó luego? Que cuando lo lanzaron, ¿realmente esto era lo que el usuario quería? No. ¿Por qué? Porque el usuario miente. Entonces, el usuario no quería un juguete peludo que hiciera esto, no quería eso. Entonces, no era lo que quería. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Por qué no funcionó Fanso? A veces a lo mejor el usuario no sabe expresar, ¿no? Qué es lo que quiere. Y además era demasiada mezcla de cosas que al final un batiburrillo si quieres hacer absolutamente todo un poco complicado, ¿Vale? creo.
¿Qué más problemas hay? Hay un montón, ¿eh? Yo creo también que los requisitos, por llamarlos así, o lo que los niños pedían, era incoherente entre sí, ¿no? A lo mejor una de las peticiones era incoherente con otra y bueno, pues al final era un poco desastre. ¿Vale? ¿Qué más? Sí, a veces entre lo que tienes en la cabeza y lo que verbalizas, a lo mejor ni tú mismo sabes lo que quieres, entonces a saber qué idea le das a la persona. ¿Vale? Totalmente. A veces saben lo que quieren conseguir, pero entonces saltan a decirte el cómo. Vale, eso me gusta mucho, de eso vamos a hablar. Cuando la gente te lanza sus ideas y demás, ¿vale? Vale. Entonces, como hemos visto, han pasado muchas cosas malas. La primera de ellas es que cuando se hizo esta investigación no se fue más allá de lo que el cliente quería. No quiero un juguete que haga esto. Te lo doy todo, te lo mezclo todo y te lo doy. Con lo cual, también lo que hemos hecho es que interpretar mal estos datos, ¿no? El cliente ha dicho tal, yo lo he hecho. Bueno, por otro lado, el usuario nos ha mentido, no querían un juguete con todo esto. Y también hemos mejorado o hemos creado un producto que, además que nuestros usuarios no lo quieren, estamos resolviendo o mejorando un problema que no existía. Con lo cual, aquí viene lo más importante y con lo que os tenéis que quedar sí o sí, es que lo importante es siempre el problema. Da igual la solución que tengáis. Nunca os tenéis que enamorar de la solución. No. Es decir, os tenéis que enamorar del problema. Tenéis que estar tan seguras y tan convencidas que el problema que vais a resolver o que vais a atacar es ese, que el resto da igual, es el problema, ¿vale? Esa es la base de todo. Si eso está mal, todo va a salir mal, ¿vale? Entonces, esto siempre. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto pase? ¿No? ¿Cómo podemos evitar que creemos un falso? En primer lugar, lo que debemos hacer es investigar. ¿Y qué significa investigar? Investigar es entender bien el problema. Importante el bien, importante el problema. Antes de resolverlo. Es decir, no podemos pensar en soluciones, sino primero tenemos que entender bien, investigando cuál es este problema y después, ya si eso, nos ponemos a buscar cuál es la solución. Entonces, para poder investigar bien, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que está pasando, cuál es ese problema. Y la forma de conseguirlo es escuchando. Parece muy sencillo y muy básico, pero después se nos olvida muchas veces que no debemos hablar, sino escuchar más lo que los usuarios dicen. Y no es escuchar y quedarnos con esto y ya está. Tampoco podemos sesgarnos con lo que escuchamos, ¿no? Debemos empatizar y para poder empatizar tenemos que ser lo más objetivas posibles, porque no podemos entrevistar a una persona que sea y piense igual que nosotros. Entonces tenemos que quedarnos con que si esa persona piensa que esto está mal, por más que por ti esté bien, está mal, estamos empatizando. Tú no decides o no validas o invalidas cómo se siente o piensa ese usuario, ¿no? Entonces, primero entendemos escuchando lo que nos dice, después empatizando, intentando comprender al máximo sus problemas y si no podemos, pues preguntamos. Y en tercer lugar, y lo más importante es que debemos generar conocimiento, debemos interpretar eso que nos han dicho, ¿no? Si en este focus group hubieran cogido estas respuestas y las hubieran interpretado, seguramente Fanso no habría sido el chasco que fue, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es activar nuestro modo detective, ¿vale? Entonces, no sé si alguna de aquí conocéis un libro que se llama The Mom Test. ¿Les suena alguna? ¿No? Vale, es un libro que de lo que te habla principalmente es que te da algunos de los tips que vamos a ver hoy y te dice de qué forma puedes incluso llegar a obtener un feedback útil, un buen feedback, entrevistando a tu madre, que como ya sabéis, si tú le preguntas a tu madre si algo está bien o si le gusta, la mayoría van a decir que sí. Entonces, vamos a ver el vídeo un trocito, a ver si se escucha bien. We're told, don't ask your mum if your business idea is a good one. She'll just say yes, because she loves you, of course. The mum test is a set of simple rules for crafting good questions that even your mum can't lie to you about. Let's have 2 conversations and see what we can learn. Mum, I've got a business idea. Can I tell you about it? Of course, dear. You like your iPad, right? Do you use it a lot? Yes. Okay. So would you ever buy an app which was like a cookbook for your iPad? And it only cost £20. That's cheaper than your hardbacks on the shelf. Well, and you can share recipes with your friends. And there's an iPhone app, which is your shopping list.
And videos of that celebrity chef you love. Yes, dear. That sounds amazing. £20 is fine. Will it have pictures of the recipes? Yes, definitely. Thanks, Mum. I'm going to quit my job and put all my savings into my new startup. Won't you have some lasagna? That conversation. Vale, hasta aquí, por ahora. Entonces, como habréis visto, hay varias cosas que no estaban bien hechas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de cosas, qué tips o qué podemos hacer para que esto no suceda, para que incluso si vamos a preguntarle a nuestra madre sobre nuestro proyecto, podamos obtener o proyecto o idea de negocio, producto o lo que sea, podamos obtener un feedback real, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, el tip número 1, el usuario miente. Fin, así como titular. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de diferenciar entre la verdad y la verdad. Es decir, el usuario no miente porque sea un mentiroso o porque quiera mentir, sino que muchas veces, como habéis dicho antes, no es una mentira como tal, es una no verdad, ¿no? Entonces, pues debemos saber diferenciar entre estas dos verdades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar estas no verdades, a lo que vamos a llamar mala información. Esta mala información, cuando preguntamos a un usuario, a una persona, generalmente se nos presentan en tres formas. En forma de cumplidos, en forma de hipótesis o fantasía futura y en forma de ideas, como ya había comentado antes una de vosotras, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer cuando ocurra, ¿no? Cuando en medio de una conversación nos aparezca o detectamos esta mala información. En primer lugar, vamos a fijarnos en los cumplidos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es evitar los cumplidos. Esto no significa que cuando digan me encanta tu idea digas no, mentira. No, sino hay que decir gracias, muchas gracias, muy bien. Y tenemos que intentar ir más allá de esto, ¿no? Normalmente con los cumplidos que os van a hacer o lo que más os vais a encontrar que la gente os dice es me encanta tu idea, oye, cómo mola, ¿no? Sí, me gusta mucho, buah, está genial, yo lo usaría. Esta es mi favorita porque esta es la que más se repite. El yo lo usaría o lo vas a petar esto, sí, 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 sí. Vale, muchas veces detrás de estos cumplidos están lo que se llama los blind compliments, ¿no? Que son cumplidos a ciegas que te hacen pues porque no quieren herir tus sentimientos, porque saben que has dejado tu trabajo por esto, porque le pones muchas ganas, porque te brillan los ojos de ilusión cuando hablas sobre este proyecto, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es aceptarlos, gracias, pero nunca tomárnoslo en cuenta, ¿no? Por más que 3 personas me han dicho me encanta tu idea, ok, ahí está, no me sirve, no me aporta nada, no está generando un conocimiento. No hay empatía ni hay nada. Entonces, cuando alguien diga, buah, está genial, yo lo usaría, debemos coger este cumplido, desviarlo y decir, ¿ah, sí? ¿Qué es lo que te gusta que crees que usarías? ¿O por qué lo usarías? ¿En qué momentos lo usarías? Estos son hechos. Esto sí nos genera ese conocimiento, ¿no? Entonces, hay que intentar buscar estos hechos y no opiniones. Una opinión, da igual, es subjetivo, no es real, no nos da una base sólida para construir nada, ¿vale? En segundo lugar, el tema de las hipótesis e ideas futuras. Aquí es importante detectar, o sea, vamos a encontrarlo en 3 formas, estas hipótesis, ¿no? Lo que la gente nos va a decir es, van a utilizar expresiones genéricas cuando contesten. Yo normalmente, yo siempre, yo nunca. Esto es mentira, porque nadie siempre hace algo ni nadie nunca hace nada, ¿no? Entonces esto ya, por lógica, es mentira, aunque nos lo creamos. Después te hacen promesas de futuro. Yo voy a salir a correr cada semana. Generalmente cuando la gente usa una promesa de futuro, lo que le pasa es que está pecando de optimista, ¿no? Sabes que es algo que puede ser que pase, que no decimos que no, pero no es real, es fantasía, puede que sí, puede que no. Entonces, fuera también. Y cuando nos hablan de hipótesis, que es lo mismo, quizás, seguramente, yo podría, aquí es 50-50, puede que sí, puede que no. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando aparezcan estos 3 tipos de señales es transformarlas y buscar de anclar esa información que nos está dando. Cuando coja alguien y nos diga, voy a ir a correr 4 veces a la semana. Vale, vas a ir a correr. ¿Por qué no has ido esta semana a correr? En el pasado no. ¿Por qué te has marcado este objetivo? Hay que ir a buscar qué cosas hay más debajo de esto, ¿no? Cuando dicen, yo normalmente no consumo plástico.
Vale, ¿qué es para ti normalmente? Porque a lo mejor para mí normalmente es una vez a la semana que no uso plástico y para esa persona es una vez al año. Entonces siempre tenemos que intentar aterrizarlo todo a los detalles, a los hechos y a cosas que hayan pasado, no cosas futuras, no, todas estas cosas fuera. Hay que intentar siempre, cuando detectemos esto, decir, vale, mentira, ojo, voy a buscar la verdad detrás de esta no verdad. Entonces, muchas veces aquí el principal problema somos nosotras cuando preguntamos. Si nosotras vamos al usuario y le preguntamos, ¿alguna vez irías a correr al parque? Sí, ¿por qué no? ¿No? Entonces, pero no es una verdad, ya estamos nosotras provocando esa hipótesis. Después, ¿normalmente sueles comprar con bolsas de papel? Sí, a lo mejor detrás de este sí hay... No, hay que intentar siempre aterrizarlo todo. Entonces, cuando hagamos preguntas, intentemos hacer preguntas para buscar una información en concreto, un hecho, del pasado o del presente. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a correr? ¿El mes pasado fuiste a correr 2 o 3 veces? Pues vamos por ahí, ¿vale? Siempre hay que intentar aterrizar lo más que podamos esa información. Y esta es mi parte preferida, que es la de las ideas, ¿no? Muchas veces primero que a la gente le encanta opinar, opinólogos de todo y nadie sabe sobre nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Que cuando le vamos a presentar nuestra idea o cuando hablamos o pedimos opinión sobre algo, la gente enseguida se viene arriba, nos ven lo motivados que estamos y deciden sumarse y ponerse a crear contigo, ¿no? Entonces aquí ya te empiezan a decir, ¡buah, pues yo pondría esto, yo haría esto, me parece genial, ¿por qué no esto? Aquí es cuando nosotros mentimos, decimos, sí, gracias, me lo apunto, tomo nota, gracias, sí, está genial, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué pasa? La gente se deja llevar por esa empatía y por la motivación de crear cosas y mienten. O sea, dicen cosas, pues lo que les viene a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí no tenemos que decirle, tío, córtale, no me des ideas, dame feedback. No, está feo. Entonces, lo que hay que hacer es cuando esto ocurre en medio de una conversación que alguien diga, pues sería genial si Google Maps tuviera un botón de alquiler de bicicletas. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría tener esto? A día de hoy, ¿cómo encuentras una bicicleta de alquiler? ¿No? Vamos a intentar buscar cuáles son las motivaciones o las necesidades que tiene esa persona que nos ha ofrecido esa idea, ¿no? Porque si él nos está proponiendo eso es porque detrás hay un problema que tiene. Hay un problema, hay una necesidad o hay una motivación. Entonces, hay que buscar lo que hay detrás de esta super idea. Igualmente, otra cosa que creo que es bastante positiva es que apuntemos y listemos todas estas ideas que nos van dando. Pero lo que tenemos que hacer es tenerlas presentes, pero sobre todo recordar a Fancho, porque hay que tenerlas ahí, guardaditas. Por si acaso en algún momento nos apetece verlas o vemos que todo el mundo ha dicho que quiere un telescopio, hombre, pues a lo mejor hay alguna necesidad ahí. Y la necesidad no es que quieran un telescopio, sino hay una necesidad con algo de los telescopios, ¿vale? Pero a lo mejor es un buen punto para continuar con la investigación cuando nos atasquemos o X, ¿vale? Entonces, siempre hay que buscar lo que hay detrás de esas ideas. Las peticiones, lo que los usuarios nos digan, tiene que ser interpretado, entendido, pero nunca obedecido. Eso es mal, ¿vale? Puede acabar en mal. A lo mejor funciona, pero por si acaso vamos a partir que es mala idea. Segundo tip, ya tenemos que el usuario miente y lo de la mala y todo lo que es detectar la mala información, ¿no? En segundo lugar, debemos aprender a dejarle hablar sobre su vida o nosotros hablar sobre su vida, no sobre nuestra idea. Por más ganas que tengamos y por más que el objetivo este sea validar tu idea de negocio, no puedes hablar tan solo sobre tu idea, ¿no? En plan, hecho esto, no sé qué. Vale. Aquí el tip que os tenéis que grabar siempre es más pasado, menos futuro. En el futuro están las hipótesis, la fantasía, quizás sí, quizás no. En el pasado están los hechos y por tanto lo que es real, ¿no? Futuro mentira, pasado real. Entonces, recordemos siempre que nuestro objetivo es conseguir feedback, no validar nuestra idea, con lo cual nunca podemos hacer preguntas cuya respuesta sea sí, no. ¿Te gusta? ¿Usarías esta aplicación? Sí. ¿Vale? ¿Qué conocimiento o qué aprendizaje has tenido ahí? Nada, pues has perdido saliva y segundos de tu vida para algo que no te va a aportar mucho más. Entonces, una buena forma de estructurar esa conversación es empezar escuchando, que el 80% de la conversación, incluso en cuanto a estructura, también sirve al principio escuchar.
escuchar al usuario lo más que podamos y al final de todo, si quieres, ya le cuentas por qué estás aquí, cuál es tu producto, cuál es tu proyecto, se lo enseñas, haces testing o lo que tú quieras. Pero al principio es escuchar, conocerlo y empatizar. Entonces aquí también entra la parte de las preguntas, ¿no? Siempre tenemos que intentar hablar y escuchar, hacer que nos diga cosas sobre la realidad, no sobre hipótesis. Nada de usarías, pagarías por, ¿crees que podrías? Fuera. Cualquier cosa que sea hipótesis, fuera. Vamos a los hechos. ¿Cómo has hecho esto? ¿Con qué problema te encuentras en tu día a día? ¿En qué momento tal? ¿Vale? Entonces aquí, otra forma que funciona bien en cuanto a estructura es empezar de cosas más genéricas a más específicas, sobre todo porque nuestros objetivos son estos 4 que aparecen aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es empatizar con esa persona. Si no empatizamos y no generamos confianza, esa persona no nos va a revelar sus verdades ocultas y toda su esencia, ¿no? Entonces hay que intentar ser lo más majas posible y sobre todo algo que funciona muy bien es no ir directamente a por lo que tú quieres, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy he venido en bicicleta. ¿Sueles ir en bicicleta? ¿Y por qué en bicicleta? A lo mejor aquí te falta un rollo, no pasa nada, quédate en ese rollo, gánatela por ese rollo, di que a ti te gusta mucho la bicicleta, no sé qué, y después ya te la llevas hacia tu terreno. Pero primero tienes que generar esa confianza, porque si no, no va a fluir también esa conversación, ¿no? Y después el objetivo de esto de escuchar es escuchar siempre historias, las historias que tenga tanto del presente como del pasado. En mi día a día hago esto, primero voy a por mis hijos, después voy a comprar, después voy al gimnasio, después voy a hacer, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Y después esa persona te tiene que hablar sobre sus sentimientos y emociones, ¿no? Pues mira, yo como padre, cuando voy a por mi hijo estoy súper frustrado porque siempre hay mucha cola y después tengo que esperar o nunca sé a qué clase tiene que ir y me siento frustrado o me siento mal porque a lo mejor para esa persona en concreto esa experiencia, ese hecho, le genera unas emociones y unas sensaciones negativas que para otra persona van a ser positivas. Entonces no nos quedemos tan solo con el hecho de he ido a buscar a mi hijo, sino cómo te has sentido y por qué te has sentido así, en qué momento, intentemos bajarlo todo al máximo, ¿no? Entonces, después, vale, tercer punto, preguntar bien. Este también es un poco... ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa? Vale, si voy muy rápido también decírmelo, que a veces me embalo. Vale, tercera pregunta. Tercer tip, preguntar bien. Vale, aquí como en cualquier presentación seria, ¿no? Pues tiene que haber una cita de alguien célebre. No sé quién es este señor, tan solo sé que la frase, pues que está chula, ¿no? Que dice, no hay nada más peligroso e inútil que dar la respuesta adecuada a la pregunta equivocada. Esto como experiencia personal, tanto como creativa publicitaria como diseñando producto, ¿qué pasa? Muchas veces te crees que has encontrado un problema, buscas una solución, todo, y después cuando lo pruebas ves que has perdido tiempo porque estabas buscando solucionar un problema que a lo mejor era real, pero no era relevante. Entonces es súper importante, y aquí volvemos a la diapositiva de Batman y Robin, el problema, siempre el problema, verificar y asegurarnos que el problema es realmente ese, que es importante, que existe, que es para nuestros usuarios, que estamos yendo al target que toca y que no es inventado o que no es relevante, porque a lo mejor es un problema que tienen 5 personas en el mundo. ¿Vas a gastar dinero, tiempo en una aplicación? A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces aquí veamos cómo, ¿no? Importante, no hay nada más inútil que dar respuestas a la pregunta equivocada. Entonces debemos saber preguntar bien. ¿Cómo se aprende a preguntar? Parece un poco raro, ¿no? Lo que debemos preguntar siempre son las metas y las motivaciones que ha llevado a esa persona a hacer tal o a querer hacer tal. Esto no quiere decir que, igual que hemos dicho antes, Laia, antes has dicho que nada de hipótesis ni de ideas futuras. No. Esta persona dice, voy a salir a correr cada semana. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a querer hacer esto? Esa es la motivación, esa es la meta. ¿Vale? Después, por otro lado, ver aquellas fricciones o barreras, en qué momento algo le ha bloqueado o le ha generado una frustración, una necesidad, ¿no? Esas fricciones y puntos de pánico. Y después, sugerencias o soluciones del pasado o presente. Esta es una pregunta que nos suele dar mucha información de, vale, vemos cuál es el problema, con qué se ha encontrado, cómo lo ha solucionado. A lo mejor aquí vemos que la solución que aplica, la aplica todo el mundo y por tanto el producto que tú quieres hacer o desarrollar no va a servir de nada porque ya tienen una solución a ese problema. Entonces, ¿vas a gastar mucho esfuerzo en hacer eso? A lo mejor te puedes centrar en otras cosas, ¿no? Entonces aquí, esto parece muy tópico, pero las preguntas que tenemos que hacer siempre es ¿quién?
cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué. Todo lo que se salga de aquí generalmente nos va a llevar a respuestas de sí, no. Y esto es lo que tenemos que evitar. Da igual que no recordéis lo de las metas, las motivaciones, el quién, no. Nunca, nunca, nunca hacer preguntas de sí, no, por lo que hemos dicho antes, no nos aportan ningún conocimiento. ¿Usarías esto? ¿Te gusta ir a correr? Sí. Pues vale, pues gracias por participar. Entonces, no, nunca preguntas de sí, no, ¿vale? Entonces, vamos a jugar. Ahora sí, después de un poco de chapa, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es mostraros preguntas que hay y vosotras tenéis que decirme si es adecuada o no y por qué, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por esta. ¿Comprarías un producto que solucionara este problema? ¿Es adecuada? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? No es adecuado. ¿Vale? ¿Por qué, Elena? Porque puedes dar una respuesta sí o no. Vale, vamos a ver. Uy, no me deja. ¿Qué le pasa? Perdón, ¿eh? ¿Por qué no me deja mover esto ahora? Fallos del directo. La respuesta está aquí. Ahora sí. Está mal. Debemos evitar utilizar cualquier tipo de condicional o hablar sobre hipótesis, ideas futuras, porque su respuesta lo que va a dar es una mala información, ¿no? Entonces, no queremos eso, queremos hechos reales. Siguiente pregunta. ¿Cómo afrontas ahora mismo este problema? ¿Vale? Por aquí veo dedos para arriba que sí. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Quién se atreve a decir el por qué? Porque estás como invitándole a que realmente te cuente, ¿no? Algo más, o sea, que te dé más información, ¿no? Que te esté como razonando, ¿no? No sé cómo explicarlo. Antes ponías que una de las preguntas era el cómo lo solucionas, para saber si ya tiene la solución o si te puede dar ideas de cómo... Correcto, por ambos lados. ¿El qué? Que para mí también porque evitas las hipótesis, que te cuente cómo haría que se invente cosas, sino que es cómo lo haces ahora mismo. Que no te dé la solución, sino cómo lo resuelves ahora. Vale, perfecto. Esta tiene plus, tiene la parte que nos sugiere cómo lo hace ahora, que nos da mucha información y te habla de cosas del presente y no futuro ni hipotéticas, ¿no? Correcto, estamos investigando acerca de la experiencia en el pasado y además que nos da información extra, nos ayuda a entender cómo esta solución, por qué le funciona y demás. Bien. Cuéntame la última vez que tuviste este problema. Sí, nos puede ser útil. ¿Vale? ¿Por qué? Habla del pasado. Pasado es verdad, futuro no. Vale, es simple, sí. Correcto. Esta pregunta nos ayuda a conocer más sobre la experiencia que ha tenido, además que verifica si este problema ha existido antes o no. Imaginémonos aquí que ya hemos descubierto cuál es nuestro problema, ¿no? Hemos descubierto que a la gente cada vez se llama menos por teléfono, ¿no? Entonces, como la gente se llama menos por teléfono, yo a medida que voy preguntando, pues cojo a otro usuario y le digo, cuéntame la última vez que llamaste a alguien. Vale, pues veo que fue hace un mes. Otra persona veo que fue hace 2 meses. Hostia, a lo mejor tengo que hacer algo con esto, ¿no? Esta me gusta. ¿Cuánto pagarías por esto? Aquí no va a estar rápidas, ¿eh? Con el dedo. ¿Cómo estaría esta? Me da la sensación de que tiene como trampita esta, ¿eh? A ver quién se atreve a la piscina, sin miedo. Quizás porque es un poco hipotética, ¿no? Es en plan... Un poco hipotética, ¿vale? Si estás en el futuro, a ver cuánto darías, cuánto no. Hombre, también te puede ayudar a saber lo desesperado que estás por resolver el problema. O sea, que podría ser un sí. Es un sí y un no. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Mal. Realmente habla de hipótesis, fantasía. ¿Cuánto pagarías por tal? ¿Quiere decir eso que cuando lo lance la persona que nos ha contestado 1 euro va a pagar 1 euro?
no va a pagarlo. Ya os digo yo que de entrada nadie va a pagar por ninguna aplicación. Es muy difícil que paguen por algo la gente en general. Entonces, mal, no nos está dando información real porque a lo mejor aquí tendemos a sondear un poco, vale, pues el precio sería por aquí. Ya, bueno, pero empieza por si la gente paga por aplicaciones o no, que esa es otra cosa. Entonces, muy bien, era una hipótesis. Pero, por ejemplo, si puedes preguntar algo así, rollo, o cuánto dinero pierdes o cuánto pierdes por este problema, eso sí podrías como apuntarlo así, ¿no? Como... Es justamente esta. ¡Ah, coño! Sí. Sandra, no se dicen cosas. Como Nata tenía trampa, ay, has dicho una palabra, está grabada, ¿eh? Ay, ya se va a quedar para siempre. Perdón. Lo siento. Podrá poner ahí un pitidito. Tal y como ha dicho, vale, como ha dicho, no veo el nombre, pero la chica que está aquí debajo. Vale, la pregunta ¿cuánto dinero te está costando actualmente este problema? También tiene sus cosas, pero ¿estaría correcta, o sea, estaría bien planteada o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de un problema presente, ¿no? De algo que sí sabes con certeza, de lo que te estás gastando en X cosa. Correcto. Esta sería la forma correcta, por así decirlo, de hacer la pregunta anterior, ¿no? Esta vez sí que estamos hablando de un hecho y sí que estamos sabiendo realmente cuánto paga por solucionar ese problema. A lo mejor en la otra ha dicho, por esta aplicación, como sé lo que has invertido en esto, las horas, te digo 10 euros. Pero realmente ahora mismo estoy pagando 0 euros o me están pagando a mí por tal. Entonces aquí ya teníamos información más verídica. Ojo, que eso no quita que la otra pregunta nos pueda servir para hacer un poco de sondeo o X cosas, ¿eh? Siempre, pero tenemos que tener presente que las respuestas no podemos darlas como válidas. ¿Vale? Muy bien. Creo que no tenía más por aquí, ¿no? Y... Vale. Ahora, aquí vamos al cuarto tip, ¿no? Ahora ya sabemos detectar cuando es una mala información, ya sabemos más o menos estructurar esa información y ya sabemos cómo debemos preguntar, ¿no? Laia, Iris está levantando la mano. Ay, perdona. No. Una duda. A veces puede interesar hacer preguntas que sabes que son erróneas a propósito para descartar información del cliente. Es una buena pregunta, ¿eh? A veces es que depende de qué pregunta. Es decir, generalmente intentemos evitarlas o muchas veces a lo mejor se te escapa. Incluso a mí, o sea, porque tú estás, al fin y al cabo, estás teniendo una conversación, ¿no? Con la otra persona, no estás ahí pensando cada cosa, no, somos humanos. Entonces, muchas veces haces preguntas de sí, no, y piensas, mierda, sé que está mal. Entonces ahí tienes que girarte para otro lado. A veces hacer preguntas que sabes que no están bien te pueden servir, sí, dependiendo. Por ejemplo, esta, la de cuánto pagarías por esto, es una pregunta que se repite mucho. ¿Recomendarías esta aplicación a un amigo? No quiere decir que lo vayas a hacer, pero quiere decir que algo bien se está haciendo, ¿no? Que esto es lo de cuando calculas el NPS, ¿no? Que esta es una técnica que se suele usar mucho, pero es una pregunta que no acaba de estar del todo bien, porque que tú contestes con un 9 que lo recomendarías no quiere decir que lo recomiendes. Entonces yo te estoy mintiendo, pero mi mentira te está sirviendo a ti para ver que, bueno, que estás satisfecho, ¿no? Si te pone un 9 un 10, sabes que lo estás haciendo bien, que podría pasar. Eso a mí ya me da información para el momento en el que estoy. A nivel de conocer el problema no nos sirve, pero a nivel de otras cosas puedes hacer preguntas con respuestas de mentira, por así decirlo. Pero sí, correcto. Vale, entonces, a ver si puedo volver a poner esto en modo presentación, que queda un poco más bonito y me llevo esto para el otro lado. Vale. Entonces, el punto número 4, el tema de profundizar, ¿no? Ahora que ya sabemos... Aquí. Ahora que ya sabemos preguntar, vamos a intentar ir un poco más allá, ¿no? La regla de los 5 porqués. A lo mejor habéis escuchado ya de esto, ¿no? Que es que siempre que haces una pregunta, después tienes que preguntar 5 veces el por qué. Aquí estoy de acuerdo, pero muchas veces la gente se lo toma literal, ¿no? Sé que tengo que hacerte o preguntarte 5 porqués, pues voy a machacarte a por qué. No sé si a vosotras os pasa, pero si estoy hablando con alguien y esa persona lo único que me dice es ¿por qué? Me voy a sentir incómoda, me voy a enfadar, no hay confianza, no te voy a contar mis verdades más íntimas y entonces aquí ya se acaba todo, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta aquí. Primero de todo, ¿por qué la regla de los 5 porqués? Generalmente tú cuando preguntas algo, la gente tiende a responder
lo que socialmente debes responder, ¿no? O sea, nadie te va a contar su verdad. ¿Por qué no te pides el bistec con salsas tal? Porque después de Navidades creo que el pantalón ya no me va a caber. Pero yo no te voy a contar esto, sino que yo lo que te voy a contar es, no, porque ayer cené mucho y esto es más ligero. La gente normalmente, o sea, no digo aquí que cada uno diga estas cosas, ni mucho menos, pero entonces muchas veces esto pasa sobre todo con las cosas que están socialmente aceptables o con las cosas que la sociedad te dice que debes responder. Entonces, si nosotros vamos indagando con varios porqués, podemos llegar realmente a la motivación de esa persona. Y tú ya detectas que esa respuesta no es del todo verdad, ¿no? Cuando tú preguntas a alguien, porque esta creo que es como la más típica de ¿por qué haces ejercicio? ¿Por qué es sano? Vale. Entonces aquí continúas con la conversación y después, en lugar de volver a preguntar ¿por qué crees que es sano? No, vuelves con la conversación y a lo mejor dice una cosa, antes me comentabas que para ti hacer ejercicio era más saludable, ¿no? ¿Por qué crees que hacer ejercicio es más saludable? Ah, ya tenemos colado el primer porqué, ya hemos bajado un pisito más para abajo. Entonces aquí ella viene y nos cuenta, pues porque me hace sudar. ¿Y por qué te haces sudar? Porque quemo calorías, no sé qué, salgo a correr para mantener mi físico por presión social. Hostia, esto ya no es, ya no corres porque quieres ser sano, no, corres porque quieres mejorar tu físico porque ves que la gente tal. Ojo, ¿y dónde te viene esto? Pues a lo mejor descubres que la gente que tiene Instagram suele salir más a correr o forzarse a salir a correr por tal. Ostras, pues aquí hay cositas interesantes, ¿no? Entonces siempre tenemos que intentar preguntar estos 5 porqués, pero hacerlo de forma sutil. Intentémoslo ir, ¿por qué? Y si se puede, decidamos qué preguntas, algunas con un par de porqués ya tenemos, intentar girar eso en forma de... Hay que profundizar en las preguntas que vemos que no son verdad, que son socialmente aceptadas, para encontrar realmente la motivación y la necesidad que hay ahí detrás, ¿no? Y esto nos lleva a el último tip y quinto tip, que es el hecho de desaprender para poder aprender. ¿Vale? Suena así muy filosófico. Vale, ¿qué nos pasa aquí? Nosotras, con lo que nos vamos a encontrar es con un montón de respuestas. Después de haber hecho X entrevistas, ¿no? O haber hablado con X usuarios, vamos a encontrarnos con un porrón de respuestas que es como, vale, muy bien, genial. Ahora con todo esto, ¿qué hago? Porque hemos dicho que no pensamos con la solución hasta haber investigado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con toda esta información es analizarlo. Es decir, en teoría, en nuestras preguntas ya hemos indagado al máximo posible, pero ahora que las tenemos todas sobre la mesa es ver, vale, esta persona y esta persona tienen en común esto, me han dicho lo mismo, ¿por qué me dicen eso? A lo mejor me dicen esto porque viven en una ciudad grande y no en un pueblo, o a lo mejor porque es gente que tiene esta edad y no esta otra, porque tienen este tipo de móvil o no. Aquí tenemos como que buscar qué parámetros, ¿no?, se van repitiendo. Hay que analizar toda esta información y sobre todo siempre buscando el porqué de todas estas respuestas que nos han ido dando, cuál es el nexo. Cuando ya tengamos estos puntos en común, entra la parte, que para mí es la parte divertida, que es la creativa, la de pensar, la de aplicar este pensamiento lateral, ¿no? Es como, vale, he visto todas estas cosas en común, ahora debo imaginarme el porqué. ¿Cuál es el problema real que no me han dicho y que está aquí? O sea, lo tengo aquí encima de la mesa, pero no consigo, ¿no? Entonces aquí tienes que ir rascando, darle vueltas una y otra vez, ¿no? Entonces aquí, cuando hayamos encontrado este punto en común, que se repita en todas las que han repetido respuestas y la gente que no también, esta verdad que se aplique a todos, que es lo que llamamos insight. No sé si os suena el término de insight. ¿Vale? ¿Alguna así? Maravilloso, porque siempre es lo que más cuesta. Vale, entonces, una vez que ya tenemos este insight, ¿no? Que un insight es una verdad oculta, es algo que tú sabes, pero que no sabes que sabes, ¿vale? Entonces, hay pequeñitas cosas. Por ejemplo, bueno, ahora no se me ocurren, pero luego hay ejemplos que veremos. Bueno, voy directamente a los ejemplos. Vale. Un insight es que la mayoría de mujeres no se sienten identificadas con las mujeres de los anuncios, ¿no? Que salen de la ducha peinadas y maquilladas. Nadie sale así de la ducha, nadie. Entonces, aquí, ¿qué hizo? Generalmente estos insights se usan mucho en la creatividad, en la publicidad, ¿no? Cualquier anuncio que veáis, todos responden siempre a un insight, es lo que nos enseñan a hacer como creativos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este insight, es un problema real, es una verdad oculta que la gente sabe, pero que no saben que saben. O sea, tú nunca te habías planteado que las mujeres que salen de la ducha están maquilladas hasta que de golpe una marca te dice, ojo, que la mujer cuando sale de una ducha sale así, o ojo, que cuando una mujer conduce saca la mano y la agita así en el viento, ¿no?
Entonces, es como buscar esta verdad que se repite en muchas personas, en muchos usuarios, y esto es realmente el tesoro que debemos ir a buscar. Porque una vez que tenemos esto, muchas marcas, porque creo que esto es más fácil de entender que no tanto traducirlo a un producto, lo que hacen es la cogen y directamente ya te lo verbalizan, ¿no? La campaña que hizo BMW del coche, ¿qué hicieron? Ellos detectaron y descubrieron que la mayoría de conductores, cuando están tranquilos conduciendo, ¿no? Que las conductoras sacan así la mano por la ventanilla y como que la ondean, ¿no? Entonces, esto ellos lo usaron para dirigirse a todas aquellas personas a las que les gusta conducir. No creo que haciendo una entrevista alguien dijera, a mí me encanta conducir. ¿Por qué? Porque saco la mano y hago así. No, esto es algo que fueron viendo, vale, a esta persona le gusta conducir, está relajada, entonces el anuncio es directamente una persona que saca la mano y dice, ¿te gusta conducir? Seguro que la habéis visto todas porque lo petó. ¿Por qué? Porque atacaba directamente a ese insight, sin vueltas ni nada, a eso, tal cual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Nosotros debemos conseguir ese momento de eureka, de vale, lo tengo, este es el punto en común entre toda esta gente y usarlo. Eso será nuestro valor o nuestro producto. Ese será el problema. Entonces, a modo de conclusiones. Cosas que tenemos que recordar de toda esta charla, ¿vale? Lo primero de todo es que tenemos que enamorarnos del problema antes de cualquier solución. Por más que os guste, por más trabajo que os haya costado, da igual. Si el problema no está bien, si no estás enamorada de ese problema, mal. ¿Cómo podemos verificar? Esto es tan fácil, entre comillas, que no tenemos que hacer research y después el producto, no. La etapa de búsqueda y de análisis tiene que ser continua. A lo mejor al principio entrevistas a 100 personas, pero después durante el mes entrevistas a 2, a 1, a 3. Y si el problema y el insight está bien encontrado, vas a ver que siguen sirviendo para todo el mundo. Y a medida que ya lo hayas validado, que ya digas, hostia, todo el mundo tiene este mismo problema y te vengas arriba, rollo, qué bien lo he encontrado. Aquí llegará un momento en el que incluso puedes ir a los usuarios y preguntarles, oye, ¿por qué no te resulta cómodo ir con un mapa por la calle? No, bueno, pues porque es muy engorroso, porque vivo en Madrid y la guía es así de grande, ¿no? Pues porque no sé qué. Entonces, aquí ya estaremos validando que de verdad ese problema existe y ahí sí que tenemos que estar enamoradas hasta las trancas de ese problema, porque hemos encontrado algo y si somos los primeros en encontrarlo y en buscar una solución creativa, útil, que funcione, ya está, ya hay match, ¿vale? Después, debemos preguntar siempre con el fin de conocer a los usuarios, no validar nuestra idea, ese no es el objetivo. O sea, yendo a preguntar qué te parece, no, es ir a conocerlos y después nosotros ver si eso encaja o no encaja. En tercer lugar, escuchar más y hablar menos. Lo mismo, no hay que hablarles sobre nuestro producto, no ha sido hacer un pitch de venta a nadie, no, quieres conocer a esa persona y qué motivaciones tiene y, y ver después si eso puede encajar o no. Si no encaja, porque no hay un problema real que te estés solucionando, tu solución o no es la correcta o debes seguir buscando a más gente, abrirlo más. Tampoco es que con que 2 personas te digan que no tienen ese problema ya descartes, ¿no? Hay que ser un poco más constantes, ¿no? Preguntar o presentar tu idea al final de la conversación, como hemos dicho antes, detectar aquella información que no sea útil y transformarla en útil, es pasar de la verdad a la verdad. Y después siempre interpretar los datos, nunca quedarnos con que los niños han dicho que quieren un telescopio, fuegos artificiales, no, sino ir más allá. ¿Por qué quieren fuegos artificiales? Pues porque sus padres no le llevan nunca a ver fuegos artificiales. Ostras, pues esto es otra cosita que yo no puedo hacer con un juguete, ¿no? Entonces, este sería así un poco a modo de conclusión, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto todo esto, veamos cómo se resolvía bien el caso práctico que hemos visto antes. That conversation led us down the garden path. The mum test is about talking to your customers about their life, not your idea. It's about discussing specifics in the past instead of generics or opinions about the future. It's about talking less and listening more. Let's do it again right this time. Hey, Mum, how's the new iPad? Oh, I love it. I use it every day. What do you usually do on it? Oh, you know, read the news, play Sudoku, catch up with my friends. What's the last thing you did on it? Well, Dad and I are off on holiday. I was looking where to stay. Did you use an app for that? No, I just used Google.
What app should I use? How did you find out about the other apps you have? The Sunday paper has a section on the apps of the week. Makes sense. By the way, I saw a couple of new cookbooks on the shelf. Where did those come from? Oh, they're one of those things you just end up getting at Christmas. I think Doreen gave me that one. Haven't even opened it. As if I need another lasagna recipe at my age. Time to refine my idea. We discovered many insights in that conversation to help us. Bueno, aquí te dice lo que ha hecho bien y lo que no, ¿vale? Es un poco pues para que vemos por qué antes no había funcionado y cómo esta vez, en lugar de irse a validar, oye, he hecho esto, ¿tú lo comprarías? Sí. La mentira, ¿no? ¿Cómo? Vale, ¿por qué haces esto? Ostras, pues veo que mi madre no usa eso, que esos libros no sirven para nada, por más que yo interpretara, aquí tenemos que ser lo más objetivos posibles. No porque vea libros quiere decir que esa persona lea esos libros o los use. No tenía nada que ver. La única forma de descubrirlo es preguntándolo. Y hasta aquí. Muchas gracias y preguntas, ruegos y todo, los que queráis. Y Bill Tyke.